Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de su canal El Penalista Blog. Hoy vamos a hablar de dolo, culpa, preterintención y error del curso causal según la Corte Suprema de Justicia. Ya sabemos que el dolo es básicamente una modalidad de la conducta punible que se basa en dos elementos esencialmente. Uno es el conocimiento y el otro la voluntad. Ahora, el dolo tiene tres clases. El dolo puede ser de tres formas. El primero es directo, que también le dicen de primer grado. El segundo, indirecto o de segundo grado, que también le llaman algunos doctrinantes de consecuencias necesarias. Y el tercer caso, el dolo eventual. Vamos a explicarlos. El primer caso, que es el dolo directo, es el supuesto del individuo que realiza un comportamiento típico sabiendo lo que hace y porque es precisamente esa su voluntad. Por ejemplo, Pablito quiere matar a Juanchito, entonces Pablito espera que Juanchito salga del trabajo y lo mata dándole un disparo con arma de fuego para después irse, se da a la huida. Entonces, esta es la forma más sencilla y más básica del dolo. Es conocer y querer algo y hacerlo y ejecutarlo así de simple. A quiere matar a B, obviamente va a necesitar idear un plan, tener unos medios, unos mecanismos y ejecutar su plan, así de simple. El dolo indirecto o de segundo grado es cuando el agente, aunque no quiere lograr un determinado resultado, sabe que éste se seguirá necesariamente de su conducta y aún así sigue adelante con ella. Por ejemplo, si con la intención de matar una persona se lanza una granada, con el conocimiento de que morirá un tercero que allí se encuentra, esa muerte no se pretende, pero se representa como cierta. Por eso le dicen de consecuencias necesarias. A quiere matar a B. Para esto ha escogido el medio, según su plan de autor, lanzar una granada. Obviamente todos sabemos la capacidad altamente destructiva que tiene una granada. Entonces es posible que no solamente vaya a morir B, sino que alguna o algunas personas que estén a su alrededor, que estén cerca, que estén en el radio de la explosión, también van a verse muy probablemente lesionadas en su vida o en su integridad personal. Pero A quiere matar a B, ese es su dolo directo. Sin embargo, en cuanto a los otros posiblemente heridos que va a haber, hay un dolo indirecto o de segundo grado, o también le llaman de consecuencias necesarias. Ahora viene el siempre polémico dolo eventual, que en este caso el sujeto activo no quiere el resultado típico, es decir, no quiere ejecutar el delito que está escrito ahí en el Código Penal, pero sabe que puede seguirse como una consecuencia probable de su conducta. Aún así persiste en su comportamiento, ojo, con total indiferencia o apatía por su posible ocurrencia, es decir, le da igual si sucede o no. En el dolo eventual se prevé que el resultado no querido es probable, mas no cierto, y sigue adelante con su conducta porque le es irrelevante si se da o no. La diferencia radica pues en el pronóstico de probabilidad sobre la configuración del resultado típico, y por ende es que en aquellos el individuo asume como consecuencia de sus acciones u omisiones. Es realmente polémico el dolo eventual, pero imaginémonos que cuando una persona ejecuta un comportamiento que va a elevar los niveles de riesgo más allá de lo permitido, los eleva irracionalmente, pues obviamente cuando estamos en el mundo real y creamos un riesgo que es irracional, entramos en el peligro
muy probable, o de pronto un poquito menos de probable, de generar daños a las demás personas. Entonces aquí es cuando nuestra actitud depende de muchos. Es decir, si sabemos que podemos hacerle un daño a alguien pero no nos importa, posiblemente estaremos actuando con dolo eventual. En Colombia se generó un caso muy famoso, que era una persona que, conduciendo, la gran mayoría de accidentes de tránsito se marcan en conductas culposas. Sin embargo, una persona que tenía conocimiento de automotores, que tenía conocimiento de el manejo de vehículos, empezó a manejar borracha, se empezaba a volar los semáforos y además manejaba bajo los efectos de sustancias psicoactivas. Entonces esto produjo que matara a una persona. Es decir, obviamente ya sabemos que si una persona maneja borracha, drogada, excediendo los límites de velocidad y violando las normas de tránsito, muy seguramente va a haber un resultado dañoso para una persona, pero ese resultado no le importa si sucede o no. Ahí tenemos muy posiblemente esta figura del dolo eventual. Ahora, es por lo general imposible conocer mediante pruebas directas cuál es la relación cognitiva, el conocimiento evolutiva, es decir, todo lo que sucede en la mente del sujeto, con el resultado típico. Obviamente, salvo que aquel la confiese o la haya comunicado exteriormente, pues de acuerdo a alguna manifestación que se pueda incorporar en el proceso penal. Entonces, como es imposible saber esto, tenemos que deducirlo o inferirlo de datos concomitantes anteriores o posteriores al hecho acreditados en la actuación. En algunos casos aparece evidente, y ojo con este ejemplo, cuando la conducta consiste, por ejemplo, en disparar directamente y a corta distancia un arma de fuego hacia la cabeza de un tercero. Pero en otros se requiere un análisis minucioso de las variables fácticas. Es decir, obviamente cuando uno dispara un arma de fuego, imaginémonos que en un espacio muy limitado y donde hay una gran cantidad de gente, pues sabemos que una de esas balas puede impactar a una persona distinta a nuestro objetivo inicial. Pues ahí seguramente va a haber un dolo eventual, porque hay un alto grado de posibilidad de que un resultado se vaya a producir y nos da igual si sucede o no. Por eso aquí es imposible saber lo que pasa por la cabeza del ser humano. Es decir, debemos saberlo precisamente con sus comportamientos externos. Por eso fue el ejemplo también del conductor que manejaba borracho, que se violaba las normas de tránsito, que manejaba en exceso de velocidad, valga la redundancia, y también bajo los efectos del alcohol. Son hechos que están en el mundo exterior. Ahora vamos a otra modalidad de la conducta punible, y es la culpa, que también se le llama actualmente el delito imprudente. El agente, obrando con negligencia o impericia, crea un riesgo que se concreta en la realización de un resultado típico que, siendo consecuencia previsible, porque los seres humanos respondemos por lo que es previsible, por lo que tenemos capacidad de poder tener cuidado, los hechos fortuitos, los casos fortuitos, los casos de fuerza mayor, no tenemos que responderlos penalmente, porque existe un principio de culpabilidad y de dignidad humana. Entonces continuamos. Siendo consecuencia previsible de su actuar, aquel previó, es lo que se llama, no previó, es lo que se llama la culpa sin representación o sin previsión, o que de pronto sí previó, pero creyó erradamente en poder evitarlo, que es la segunda clase de culpa, que es con previsión, pero creyó en poder evitarlo erradamente. En el comportamiento culposo, el sujeto activo no quiere el resultado, no lo asume como consecuencia necesaria de su actuar, ni es indiferente a su ocurrencia. Tampoco es producto de un exceso en su voluntad dolosa. Es decir, aquí vamos distinguiéndolas con las otras figuras. O no lo previó, aunque era previsible, justamente por esa negligencia o por esa impericia. O habiéndolo previsto, siguió adelante con su actuar porque creyó que lograría su
evitar su realización. Preterintención. La consagración normativa del delito preterintencional proviene del reconocimiento de que una misma conducta puede reunir elementos dolosos y culposos, así como de la inconveniencia político-criminal e incongruencia dogmática de reprimir una tal conducta como si fuese exclusivamente dolosa o únicamente negligente. La preterintención, dicen algunos, que es un dolo seguido de una culpa, es decir, como si fuera una especie de combinación entre dolo o culpa. Es una figura muy polémica porque, por ejemplo, en muchos países de Europa no existe. En Colombia sí existe, pero realmente es complicado que en términos de derecho comparado no exista, por ejemplo, en algunos países europeos, porque esto dificulta un poco más su legitimidad y su estudio. Por ejemplo, el que golpea a una persona que detrás de ella tiene una escalera actúa dolosamente al golpearle, es decir, sí actúa, pero para lesionarlo, ojo, no para matarlo, porque es un dolo seguido de una culpa. Y actúa imprudentemente, es decir, aquí viene la culpa, al no contemplar adecuadamente la posibilidad de que a causa de ese golpe la persona puede caer de espalda, golpearse en la nuca con el borde de un escalón y causarle la muerte a esa persona. Estimar que la totalidad del suceso cabe en el dolo de la primera parte de la acción es excesivo, dice la Corte. Ahora, como en Colombia solamente existen dos figuras legalmente, recuerda que estamos en este sistema de números Clausen, es decir, lo que es la culpa y la preterintención solo existen en el país si el legislador así lo ha contemplado en la ley, en el código. Entonces, legalmente solamente existen dos figuras y no hay profesor de derecho penal que no explique la preterintención sin el homicidio preterintencional para entenderla. Entonces, en el homicidio preterintencional, que no existe en muchos países, se requiere estos requisitos: un comportamiento inicial de naturaleza dolosa orientado a causar lesiones corporales. Entonces, un comportamiento para lesionar. Entonces, aquí viene la culpa, que es el paso 2, la muerte de la persona cuya integridad se pretendió afectar, siempre que el deceso pueda calificarse como una consecuencia previsible. Y 3, la constatación de que a pesar de la previsibilidad de dicho resultado, el agente no lo previó por su propia culpa. Ahora, hay que distinguir entre el dolo eventual y la preterintención. Entonces, dice la Corte, si la valoración de las circunstancias que rodearon la conducta permite inferir que el resultado típico no solo era previsible para que el agente, sino que este efectivamente se lo representó, su comportamiento trasciende la preterintención para ubicarse en cambio en el ámbito del dolo eventual. ¿Qué nos quiere decir la Corte en este gran y abstracto párrafo? Nos dice que si la persona inicialmente, es decir, no quería lesionarlo solo, sino que de pronto quería lesionarlo y pudo pensar de que también podía causar la muerte, es decir, por hechos externos, como ya lo dije antes, no estaremos ante la presencia de la preterintención, porque la preterintención debe comenzar con un dolo, sí, pero un dolo de lesionar, de causar lesiones a su integridad física, lesiones personales, pero no prever la muerte y aún así ir adelante, porque si ya estás pensando de que puedes matar a una persona y lo haces, ya estás entrando en el campo del dolo eventual. Básicamente, más o menos esto es lo que nos quiere decir la Corte. Y por último, hablemos del famoso aberratio ictus, error del curso causal, que en muchos casos son llamados errores irrelevantes, porque a diferencia de los errores que sí son importantes, por ejemplo, error de tipo, error de prohibición, que sí tienen la capacidad de mermar la responsabilidad, de acabar la responsabilidad penal, estos errores, por ejemplo, el error de curso causal no va a acabar la responsabilidad penal. ¿Y qué es el error en el curso causal? Se configura cuando el resultado pretendido por el autor no se produce sobre el objeto que estaba dirigida la acción, sino sobre otro. No porque la gente los haya confundido, porque ese sería otra clase de error,
que sería error en el objeto o en la persona, que siguen siendo, ojo, errores irrelevantes. Los errores irrelevantes en el derecho penal pues sería error del curso causal, error en el objeto, error en la persona, pero aquí estamos explicando el primero de ellos. Entonces, el error en el curso causal se da porque ocurre una doble desviación en la ejecución del delito. El ejemplo más importante: el sujeto, el delincuente, dispara contra Pedro con la intención de matarlo. Él sabe que es Pedro, ya lo vio, ya lo reconoció. Es decir, no fue que se confundió por la cara, por el pelo de perfil, por la vestimenta. No, él ya vio que se trata de Pedro, no está un error, está en lo correcto. Entonces, pero por su mala puntería, porque es un sicario que tiene mala puntería, o cualquier otra razón similar, desatina e impacta a otra persona que se llamaba Carlos. Le causa la muerte a Carlos, es decir, le causa la muerte a otro, el que no quería causar la muerte, quería acabar con la vida de Pedro, no con la del otro. Entonces, el resultado querido no se produce y el que se produce no era el querido. Entonces, ¿cómo se solucionan estos casos? Hay dos soluciones. La primera ha sido atribuirle una tentativa de homicidio por lo pretendido, es decir, el querer matar a Pedro, pero por su mala puntería no lo logró. Entonces hay una tentativa en cuanto a esa vida de homicidio. Y la infracción culposa por lo logrado, pues finalmente mata a otra persona, mata el que no quería matar, pero lo mata, es decir, por su negligencia, por su imprudencia. Entonces, habría un concurso de tentativa de homicidio doloso y un homicidio culposo, ¿no? Pues el resultado configurado deviene de un descuido o negligencia en la ejecución del plan originalmente concebido. Esta es una concepción que se hace pues teniendo como teoría un dolo concreto, un dolo preciso de la situación del plan del autor. Y otra situación es la de responsabilizar a la gente únicamente por el resultado consumado, en el entendido desde luego de que exista absoluta equivalencia típica entre el resultado pretendido y el conseguido. Es una solución que se hace con una teoría pues interpretando el dolo más de forma abstracta. Obviamente pues la segunda teoría no se aplica tanto porque se basa en una concepción más general de que el dolo pues tiene que ver con todo, es decir, no debemos interpretar de una forma más concreta. Y la solución más aceptada ha sido la primera. Entonces aquí podemos ver cómo todo este tema de la gran jurisprudencia que siempre nos deja muchas enseñanzas, y por supuesto aquí está la sentencia para que la busquen. Entonces muchísimas gracias. Si te gustó el video, like y suscríbete para más información. Te mando un abrazo y nos vemos en la próxima. Chao, chao.